Bienvenidos amigos una vez más al canal de Historia Hispana. Hoy viajaremos al corazón del Imperio Romano, a la época dorada en la que Roma no solo dominaba el mundo, sino que marcaba el rumbo de la historia. ¿Sabías que el emperador que llevó a Roma a su máxima expansión no era italiano, sino hispano? Hablamos de Trajano, el hombre que convirtió su visión en gloria, dejando un legado que aún resuena. Gladiadores, conquistas y obras colosales nos esperan. Ponte cómodo, porque esta es una historia de grandeza sin igual. Comencemos. Imagina un mundo donde el poder de Roma parecía no tener límites, donde sus legiones avanzaban sobre tierras desconocidas y sus emperadores soñaban con gobernar hasta los confines de la tierra. Esta es la historia de uno de esos líderes, un hombre nacido en tierras lejanas que desafió todas las expectativas, rompiendo barreras y conquistando territorios que ni siquiera sus predecesores se atrevieron a imaginar. Marco Ulpio Trajano, hijo de Hispania y emperador de Roma, no era un hombre cualquiera. Con su liderazgo, Roma alcanzó su máxima expansión y vivió una era de poder y prosperidad como nunca antes. Fue el emperador que se ganó el respeto de su pueblo, el cariño de sus soldados y el título más honorable que el Senado pudo otorgar: Optimus Princeps, el mejor de los príncipes. ¿Qué llevó a este hombre a traspasar las fronteras del imperio? ¿Qué buscaba en las tierras salvajes de Dacia y en las arenas de Partia? Hoy exploraremos la vida de Trajano, su ambición, su gloria y sus batallas. El emperador que llevó a Roma a su límite más grandioso y cambió la historia para siempre, el considerado mejor emperador romano de su historia. Nuestro viaje comienza en Itálica, una ciudad en Hispania, en el año 53 después de Cristo. Trajano nació en una provincia que, aunque lejana de Roma, era una fuente importante de soldados y administradores leales al imperio. Su familia pertenecía a la élite local, descendientes de romanos que se establecieron en esta región tras las guerras púnicas. Aún así, para los romanos de pura cepa, su origen provincial hacía de Trajano un líder inesperado. Desde joven, Trajano mostró una disciplina y una destreza militar inusual. Bajo el mandato de Vespasiano, uno de los emperadores de la dinastía Flavia, Trajano ascendió en el ejército romano, ganando respeto y fama en campañas por Germania. Su habilidad como estratega y su carisma con los soldados no pasaron desapercibidos. Trajano era un líder cercano a sus soldados, un emperador que caminaba junto a sus tropas, comía con ellos y dormía bajo el mismo cielo. Esta cercanía le valió el cariño de su ejército y un respeto inquebrantable entre sus soldados. Roma, en ese tiempo, atravesaba una época de tensión. Tras la muerte de Domiciano, el último de los Flavios, el imperio necesitaba estabilidad. Así llegó al trono Nerva, un emperador anciano y débil que buscaba asegurar la paz interna. En el 97 después de Cristo, Nerva tomó una decisión que marcaría el futuro de Roma. Adoptó a Trajano como su sucesor. Fue una elección estratégica y sabia. Nerva veía en Trajano el espíritu de liderazgo y la fortaleza que él mismo no podía aportar. Cuando Nerva murió al año siguiente, Trajano fue proclamado emperador, marcando el inicio de una era de esplendor para Roma. Su llegada al poder fue recibida con entusiasmo, una hazaña poco común en una Roma donde la política solía ser turbulenta. Sin embargo, Trajano también era un hombre de ideas firmes y principios rígidos, un emperador que entendía que Roma solo prosperaría si expandía sus fronteras y consolidaba su poder. En su vida personal, Trajano era discreto y reservado. Aunque era conocido por tener relaciones tanto con hombres como con mujeres, algo que era relativamente aceptado entre la élite romana, su imagen pública se centraba en su rol de líder y emperador. Pero para Trajano, ser emperador no significaba solamente gobernar, quería llevar a Roma más allá de sus límites, y había un adversario que representaba la oportunidad perfecta para demostrar su grandeza: Dacia.
En el noreste del imperio, al otro lado del río Danubio, se encontraba el reino de Dacia. Gobernada por el astuto rey Decébalo, Dacia había representado una amenaza para Roma durante años. Sus incursiones constantes y su poder militar inquietaban al imperio, pero Dacia también era rica en recursos, especialmente en oro, un mineral vital para las arcas romanas. Decébalo era un líder formidable. Había logrado unificar a las tribus dacias y convertirlas en un ejército disciplinado, dispuesto a defender su tierra contra cualquier invasor, incluso el poderoso Imperio Romano. Trajano sabía que la conquista de Dacia no sería fácil, pero también sabía que una victoria allí consolidaría su lugar en la historia. Así, en el año 101 después de Cristo, Trajano lanzó su primera campaña contra Dacia. Fue una operación cuidadosamente planificada. A diferencia de otros emperadores, Trajano no se apresuraba ni subestimaba a sus enemigos. Organizó a sus legiones con precisión y preparó las provisiones necesarias para atravesar el Danubio y adentrarse en las difíciles tierras montañosas de Dacia. Una de las grandes obras de esta campaña fue el puente de Trajano sobre el río Danubio, una maravilla de la ingeniería que permitía a las tropas romanas avanzar de manera constante y segura. Este puente no solo facilitó la logística de la guerra, sino que también era un mensaje de poder. Roma era capaz de vencer cualquier obstáculo, incluso la naturaleza, para expandir sus fronteras. La campaña fue sangrienta. Los dacios defendían cada tramo de su tierra con fiereza, usando las montañas a su favor y lanzando emboscadas mortales. Pero Trajano era imparable, y después de múltiples enfrentamientos, logró derrotar a Decébalo. Sin embargo, el rey dacio no se rindió. Tras esta primera victoria, Decébalo juró venganza, y lejos de rendirse, se preparó para un segundo enfrentamiento. En el 105 después de Cristo, 4 años después de la Primera Guerra, Trajano lanzó una segunda campaña. Esta vez, se trataba de la batalla final, y ambos lo sabían. La guerra fue aún más brutal y devastadora que la primera. En la segunda campaña, Trajano utilizó todos los recursos a su disposición. Finalmente, el ejército romano cercó a Decébalo en su fortaleza. Sin escapatoria, el rey dacio, que prefería morir antes que caer en manos romanas, decidió quitarse la vida. Con la muerte de Decébalo y la caída de su reino, Trajano aseguró una de las victorias más importantes para el imperio. La conquista de Dacia no solo significó el control de sus riquezas, sino que marcó el poderío absoluto de Roma en la región. Para celebrar esta victoria, Trajano regresó a Roma como un héroe y se le concedió un triunfo sin precedentes. Las riquezas traídas de Dacia no solo llenaron las arcas del imperio, sino que permitieron la construcción de monumentos icónicos que aún hoy en día perduran. El más famoso de todos, la columna de Trajano, relata cada una de sus victorias en Dacia, grabada en piedra para recordar su grandeza a las futuras generaciones. La columna de Trajano, con sus intrincados relieves, es mucho más que una obra de arte. Es un relato épico, una historia esculpida en piedra que muestra los sacrificios, la valentía y las decisiones que llevaron a Roma a su máximo esplendor. Pero Trajano no se detuvo. Impulsado por un profundo deseo de consolidar su legado, el emperador dirigió su mirada hacia el este, hacia Partia, el poderoso imperio vecino. Trajano soñaba con expandir Roma hasta los confines del mundo conocido, y Partia representaba el último desafío para cumplir ese sueño. En el año 113 después de Cristo, Trajano comenzó su campaña contra Partia. Su objetivo era tomar Mesopotamia, una región estratégica y rica, codiciada por Roma desde hacía siglos. Con una precisión militar excepcional, avanzó rápidamente, conquistando una serie de ciudades importantes y asegurando una presencia romana en estas tierras antiguas. Esta campaña fue difícil y agotadora. Las tierras de Mesopotamia no eran como las provincias europeas a las que Roma estaba acostumbrada. El clima árido,
Las vastas extensiones de desierto y los constantes ataques de guerrillas ponían a prueba la resistencia de las legiones romanas. Pero Trajano, con su habitual tenacidad, mantuvo su ejército en orden y avanzó sin descanso. Finalmente, las tropas romanas lograron llegar al Golfo Pérsico, y el emperador fue proclamado Particus, conquistador de Partia. Roma había alcanzado su extensión máxima, un logro que ningún otro emperador había logrado. En ese momento, Trajano se encontraba en la cima de su poder. En Roma, los éxitos de Trajano no solo se celebraban en las batallas, también se reflejaban en sus políticas y en las reformas internas. Trajano impulsó programas de ayuda social, como el Alimenta, que proporcionaba alimentos a los más pobres de Roma. Además, construyó nuevos edificios, caminos y acueductos, y embelleció la ciudad con foros y monumentos, usando las riquezas traídas de sus campañas para mejorar la vida de los ciudadanos. Trajano era un emperador cercano al pueblo. Sabía que, para ser recordado como un gran líder, debía ganarse el respeto de los romanos en todos los aspectos, no solo como guerrero, sino también como protector y benefactor de Roma. Por esta razón, el Senado lo honró con el título de Optimus Princeps, el mejor de los príncipes, un título que solo él llevaría. Sin embargo, la gloria de Trajano comenzó a desvanecerse lentamente. La enorme extensión del imperio era cada vez más difícil de controlar. Rebeliones surgieron en varias provincias y los recursos comenzaron a agotarse. La ambición que lo había llevado a conquistar tantas tierras ahora comenzaba a pesarle. Con su salud debilitada, Trajano emprendió el regreso a Roma. En el año 117 después de Cristo, mientras regresaba de su última campaña, Trajano murió, dejando un legado inmenso, pero también un imperio que ahora enfrentaba nuevos desafíos. Su sobrino Adriano, quien lo sucedió, decidió abandonar las conquistas orientales y consolidar las fronteras, marcando el fin de la era de expansión. Así concluye la historia de Marco Ulpio Trajano, el emperador hispano que llevó a Roma a sus límites más lejanos. Sus conquistas y sus reformas no solo expandieron el imperio, sino que también transformaron Roma en una ciudad más próspera, fuerte y unificada. Trajano fue un líder que entendió el verdadero significado de la ambición y la responsabilidad, y su legado aún inspira a generaciones que buscan dejar una huella en el mundo. Hoy, la columna de Trajano se mantiene en pie en Roma, simbolizando la grandeza y la visión de un hombre que consiguió la gloria, siendo considerado el mejor de los emperadores. Si este vídeo te inspiró a conocer más sobre los líderes y momentos que cambiaron el curso de la historia, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas aventuras. Dale me gusta y comparte este vídeo con otros amantes de la historia. ¿Qué otro personaje histórico crees que merece su lugar en nuestro panteón de los grandes de la historia? Déjanos tu opinión en los comentarios y acompáñanos en nuestro próximo viaje al pasado. Nos vemos en la siguiente historia épica. Vuestro amigo de Historia Hispana.